el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica. Fase 1 del tratamiento y en lo sucesivo, superar la fobia a las partes disociativas. Por muchas veces que hubiera ido a terapia verbal, no podía encontrar la forma de conectar con la niña de noche a la que había abandonado por completo. Sencillamente no la soportaba. No sentía la menor compasión por ella en absoluto, pero por fin empezaba a comprender que seguiría empantanada en el fango de la anormalidad hasta que no encontrara la forma de dejar de juzgarla tan despiadadamente. Marilyn van der Burg. La fobia a las partes disociativas requiere intervenciones específicas además de las descritas en los capítulos anteriores. La superación de esta fobia abre una vía terapéutica de primera magnitud en dirección a aumentar la capacidad del paciente para la acción adaptativa y la integración. Ello implica el desarrollo de la empatía interior y de una mayor cooperación entre las distintas partes de la personalidad, y una mayor conciencia de que cada una de las partes pertenece a un único yo. Diversos estímulos activan distintas partes disociativas, dejando a las víctimas de experiencias traumáticas a merced de cambios abruptos y desadaptativos en sus emociones, objetivos y conductas esenciales, esto es, en unos ciclos problemáticos de percepción-acción motriz. Buena parte de la energía mental del paciente disociativo está, pues, ligada a la evitación fóbica y los conflictos internos entre las distintas partes, lo que contribuye a disminuir el nivel mental general. La superación de la fobia a las partes disociativas requiere acciones mentales de alto nivel ya no solo del paciente, sino también del terapeuta. Todas las intervenciones están dirigidas a ayudar al paciente a emprender acciones que favorezcan la síntesis y la conciencia dentro de la personalidad en su conjunto. El terapeuta sabe que las intervenciones dirigidas a cualquier parte individual también tienen consecuencias sistémicas. Las intervenciones para superar la fobia a las partes disociativas pueden entenderse ya no solamente desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje sobre la exposición gradual y la aproximación sucesiva, sino también desde la perspectiva de los sistemas dinámicos, donde al terapeuta le preocupan las acciones sistémicas responsables del cambio adaptativo. Es decir, el terapeuta favorece las acciones mentales y conductuales adaptativas en el seno de todas las partes de la personalidad y entre sí, con objeto de ayudar al paciente a funcionar como persona íntegra. Análisis funcional de la fobia a las partes disociativas. El terapeuta debe haber hecho ya un análisis funcional inicial del sistema de la personalidad del paciente y sus diversos subsistemas. La selección de las intervenciones apropiadas requiere un análisis funcional continuo de las relaciones dinámicas entre las partes disociativas dentro de la persona como un todo, de lo que inhibe o activa las partes disociativas, y de lo que ayudará a los sistemas de acción a volverse más coherentes y coordinados. La bibliografía sobre el TDI a veces define este proceso como una cartografía del sistema de la personalidad del paciente, lo que también puede aplicarse a la disociación estructural secundaria. Las preguntas empáticas y con final abierto formuladas al paciente a lo largo de este análisis suponen en sí mismas una intervención continua, dado que fomentan la capacidad del paciente de emprender acciones reflexivas tales como la metacognición. El terapeuta debe indagar de una forma que demuestre que ni le fascina ni se resiste a la idea de la existencia de las distintas partes disociativas de la personalidad, sino que, antes bien, es empáticamente receptivo a las vivencias y creencias del paciente. El terapeuta modela con ello ante el paciente una actitud respetuosa e imparcial con todas las partes disociativas. El terapeuta debe evitarse decididamente cualquier tendencia a restringir su campo de conciencia para trabajar con una parte en detrimento de otra, o a ignorar el hecho de que existen otras partes. Este modelado alienta a todas las partes disociativas del paciente a volverse más conscientes unas de otras y de sus respectivos objetivos, y de que las distintas partes del paciente actúan como un sistema íntegro. Antes de exponer mutuamente a las partes disociativas, el terapeuta indaga por qué pueden tener fobia unas de otras, consciente de que una estrategia muy eficaz consiste en sumarse a las resistencias del paciente. Las acciones evitativas condicionadas y las resistencias deben ser analizadas exhaustivamente. Por ejemplo, el terapeuta puede preguntar, ¿qué es lo peor que temes que pudiera pasar si llegaras a conocer a esa parte enfadada de ti mismo? En segundo lugar, el terapeuta puede trabajar gradualmente las predicciones desadaptativas del paciente. ¿Tienes miedo de que esa parte de ti pudiera destrozar la habitación? ¿Alguna vez ha pasado eso mismo antes? ¿Crees que podrías consultarlo con esa parte de ti y ver si eso es así?
Con ello el paciente es alentado amablemente a ser más reflexivo y emprender acciones experimentales. De esta forma es posible concluir las acciones inacabadas. El análisis funcional determina el calendario oportuno y el orden de las intervenciones. Por ejemplo, es útil comprender qué partes de la personalidad pueden calificarse de PANS y cuáles son PES. A continuación, el terapeuta puede centrarse en fortalecer la PAN antes de trabajar las PES y en ayudarles a simplificarse la vida y consolidar la seguridad con objeto de mejorar la energía mental. Y cuando de la evaluación del terapeuta se desprende que el paciente en calidad de PAN no tiene la eficiencia mental necesaria para abordar las PES, en ese caso el terapeuta y el paciente pueden comenzar por intervenciones que eleven el nivel mental de la PAN en lugar de tratar de exponerla prematuramente a la P. Mediante la evaluación del nivel de tendencias de acción de una parte de la personalidad, el terapeuta puede engranar las intervenciones para que se ajusten al nivel mental correspondiente, por ejemplo, seleccionando métodos no verbales, una tendencia de acción de nivel inferior, para ayudar a una parte disociativa a comunicarse, si actualmente está funcionando por debajo de la capacidad para el lenguaje. Cuando de la evaluación del terapeuta se desprende que unas partes disociativas son menos fóbicas que otras, la exposición gradual puede en ese caso comenzar por las partes menos fóbicas, lo que le da al paciente una mayor probabilidad de salir bien parado de la exposición, elevando así su nivel mental para poder seguir con más exposición. Las intervenciones sistémicas pensadas para todas las partes de la personalidad son preferibles, en el caso de ser posible. El terapeuta es consciente de que todas las intervenciones con determinadas partes específicas tienen consecuencias sistémicas para bien o para mal. La evaluación también puede guiar al terapeuta respecto de cuándo abordar las relaciones entre las distintas partes disociativas. Ni el terapeuta ni el paciente pueden percibir la totalidad del sistema de la personalidad, todos los conflictos y resistencias, lo cual únicamente se va desvelado con el tiempo, junto con la confianza y un conocimiento cada vez mayor. El análisis del funcionamiento de la personalidad del paciente es, pues, un proceso continuo que se lleva a cabo en colaboración. Unas partes estarán más cerradas entre sí que otras, pero es prudente suponer que existe un cierto grado de conexión consciente e inconsciente entre las distintas partes. Aunque puede que ni el terapeuta ni el paciente tengan conocimiento necesariamente de la existencia de dichas conexiones, tales asociaciones pueden posibilitar el cambio en las distintas partes disociativas aun cuando se trate de sistemas relativamente cerrados. Por ejemplo, cuando algunas de las principales partes disociativas comienzan a sentirse más seguras con el terapeuta, ello puede generalizarse a otras partes de la personalidad. Por otro lado, las partes disociativas relativamente cerradas pueden tratar de minimizar o de sabotear los cambios en otras partes. Cuando algunas partes disociativas del paciente oponen resistencias, el terapeuta debe dar por sentado que existe una buena razón para evitar los cambios, y ello se debe analizar empáticamente. Por encima de todo, el terapeuta no debe enzarzarse en una lucha de poder con el paciente, dado que ello favorecería las acciones reflejas de nivel inferior tanto por parte del terapeuta como del paciente. La labor con los diferentes niveles de disociación estructural. La complejidad de la disociación estructural del paciente determinará las modalidades de intervenciones sistémicas encaminadas a superar la fobia a las partes disociativas. Disociación estructural primaria. Una serie de víctimas traumatizadas de malos tratos y desamparo infantil crónico se presentan con un tipo de disociación estructural primaria bajo la forma de una PAN que sería el adulto y el accionista principal de la personalidad, y una P infantil, elaborada que conserva todos los recuerdos traumáticos del maltrato y el desamparo. De forma característica, el paciente en calidad de PAN presenta miedo, asco y unas pautas de evitación fuertemente desarrollados y condicionados, dirigidos a la P. Aunque los pacientes con un TEP de tipo simple responden bien a los tratamientos estandarizados, los pacientes con esta modalidad más elaborada puede que no. La superación de la fobia a este tipo de PECs, tal como la niña de noche, descrita por Van der Burg, supone un reto de mayores proporciones, porque la PAN evita sobremanera a la P, que contiene años de historia traumática en lugar de un único suceso aislado. Es decir, este tipo de P suele incluir una gama más amplia de ciclos fijos de percepción-acción motriz que en el caso de la P correspondiente al TEP simple. Lo primero que hay que hacer es apoyar y mejorar el funcionamiento del paciente en calidad de PAN en el ámbito de la vida cotidiana.
Las dos partes de la personalidad son primero presentadas respectivamente y después ayudadas a empatizar mutuamente y a colaborar para realizar acciones que beneficiarán a la persona en su totalidad, tales como la finalización de las tareas cotidianas y de las acciones mentales necesarias para modular y tolerar las acciones mentales. En este momento del tratamiento, la colaboración debe centrarse en las actividades de la vida cotidiana y no en los recuerdos traumáticos. Ello mejorará directamente el funcionamiento en el ámbito de la vida normal y permitirá aumentar la eficiencia mental para finalmente poder abordar las PES. Las víctimas traumatizadas suelen tener una visión poco realista respecto de la adultez. Por ejemplo, pueden creer que los adultos jamás deben llorar, siempre saben cómo solucionar los problemas, y no cometen errores. Tales creencias sustitutivas suelen estar basadas en lo que aprendieron dentro de una familia perturbada. Son incapaces de darse cuenta de lo que significa ser un adulto falible. Estas creencias reflejas contribuyen a la evitación constante de la percepción de cualquier debilidad o carencia en la P. La psicoeducación y el modelado por parte del terapeuta son de ayuda en esta situación. La segunda labor incluye la modificación gradual de la valoración condicionada negativa que la PAN hace de la P, ayudando al paciente a comprender las necesidades y objetivos de la P, y darse cuenta de que la P ha desempeñado un papel importante en ayudar al paciente a funcionar a pleno rendimiento en la vida cotidiana. Como señala Marilyn van der Burg. Mi niña de noche se mantuvo fiel a su parte del trato. Se hizo cargo, hasta que yo fuera lo bastante fuerte y segura de mí misma como para volver y salvarla. Ahora, en lugar de sentir gratitud por su sacrificio, la aborrecía, la despreciaba y le echaba la culpa. El terapeuta empatiza con la carga de la PAN referente a tener que afrontar no solo el estrés externo, sino también las intrusiones y los conflictos internos con la P. El terapeuta guía gradualmente a la víctima traumatizada en calidad de PAN en dirección a desarrollar una relación empática y más positiva con el niño interior de la P, lo que incluye imitar ser un buen padre para un niño real. El terapeuta puede formular la pregunta: si este fuera un niño de verdad, ¿qué harías? A continuación, puede ayudar al paciente a encontrar la forma de traducir este conocimiento en acciones adaptativas en relación con la P. El paciente pueda servirse de acciones imaginarias, o bien recurrir a formas más reales. El terapeuta no necesita invitar a la P a hacerse con el control ejecutivo dentro de las sesiones, a menos que lo haga para favorecer una mayor exposición de la PAN a la P, o bien específicamente para orientar a dicha parte de la personalidad en dirección al presente. Por ejemplo, la PAN se puede imaginar sentada en el sofá teniendo una conversación con la P. La cuestión es que el terapeuta debe evitar la trampa de convertirse en un canguro, que supuestamente debe consolar o ayudar a la P, al tiempo que la PAN continúa evitando a la P. Disociación estructural secundaria. Buena parte de lo que definimos más arriba como esencial para trabajar con una única P elaborada, se aplica igualmente al tratamiento de los pacientes que presentan una disociación estructural secundaria. La PAN, que abarca la vasta mayoría del funcionamiento y de los sistemas de acción del paciente en el caso de la disociación estructural primaria y secundaria, puede que necesite aprender habilidades ya no solamente para desenvolverse en el ámbito de la vida cotidiana, sino también para abordar y contener a las partes emocionales afligidas. Los pacientes en calidad de PAN suelen tener una baja energía mental debido a la depresión, el exceso de trabajo u otros factores, y uno de los primeros objetivos de la terapia consiste en elevar su energía mental y su eficiencia mental. Si bien las partes disociativas de las víctimas de experiencias traumáticas pueden ir presentándose de forma caótica, existe habitualmente un orden específico en la labor con las distintas partes que el terapeuta y el paciente encontrarán de utilidad. En la fase 1, el terapeuta por lo general debe comenzar en primer lugar por aquellas partes de la personalidad que funcionan en el marco de la vida cotidiana. Dicha labor con las PANs antes de pasar a trabajar intensivamente con las PES garantiza el mantenimiento y la mejora de la estabilidad, pero también es crucial en algún momento de la fase 1 empezar a exponer gradualmente a las partes disociativas entre sí, comprendiendo que las víctimas traumatizadas en calidad de PAN deben implicarse activa y empáticamente con otras partes de la personalidad. En la fase 1, el terapeuta por lo general no debe esperar a que las partes aparezcan, sino evaluar su presencia, sus funciones, sus puntos fuertes y sus limitaciones tan pronto como el nivel mental del paciente permita esta clase de indagación. Adoptar una actitud pasiva y esperar que las partes aparezcan abiertamente puede hacer que el tratamiento se prolongue más de lo necesario.
Si la PAN continúa teniendo demasiada fobia a las PES, el terapeuta puede necesitar abordar estas PES de forma más individual, iniciando contactos con objeto de favorecer una base real y una seguridad, y con ello servir de modelo a imitar para la PAN en su interrelación con las PES. Pero puede que sea difícil determinar la presencia de las partes disociativas. Los pacientes con una disociación estructural secundaria suelen presentar PES poco elaboradas, a veces sin demasiadas características identificatorias tales como edad o nombre. Estas partes disociativas se manifiestan principalmente a través de reviviscencias del trauma y a través de síntomas que demuestran ser refractarios a las intervenciones psicoterapéuticas estandarizadas. En calidad de PAN, tales pacientes pueden tener una introspección excelente, pero ser incapaces de realizar ningún cambio porque sus síntomas proceden de PES que no logran acceder al control ejecutivo, pero que no obstante influyen en las acciones del paciente en calidad de PAN. Es preciso hacer una indagación gradual y pausada evitando las sugerencias indebidas respecto de la posible existencia de posibles partes disociativas de la personalidad. Cuando un paciente con un trastorno de origen traumático tiene un síntoma que el terapeuta sospecha que es producto de una posible parte disociativa, el propio síntoma se puede utilizar para entrar en contacto con dicha parte de la personalidad, y así poder abordar la cuestión o la preocupación directamente. Por ejemplo, si el paciente tiene ideas repentinas de suicidio, el terapeuta puede preguntar, ¿te parece que veamos si podría haber alguna parte específica de ti que esté sintiendo impulsos suicidas en este preciso momento? Y de ser así, tal vez esa parte podría hacerte saber por qué el suicidio parece la mejor opción. O si un paciente tiene un dolor repentino de cabeza, el terapeuta puede preguntar, si el dolor pudiera hablar, ¿qué es lo que diría? Si el dolor pudiera expresarse de otra forma, ¿cómo lo haría? O, tal vez una parte de ti sabe algo más sobre este dolor. De ser así, podríamos invitarla a levantar un dedo como algo que sirviera de señal para ti y para mí. Además de exponer unas a otras a las partes disociativas, puede que el terapeuta necesite intervenir para disminuir o cuanto menos contener la emotividad de determinadas PES trabajando con ellas individualmente, sirviendo de modelo respecto de cómo deben relacionarse y comprenderse las distintas partes entre sí. El terapeuta trabaja para orientar y ayudar a aterrizar a estas partes a la manera de pequeños pasos iniciales en el largo camino en dirección a un mayor grado de presentificación. Las partes disociativas que disponen de una cierta base real en el presente, y están conectadas en cierta medida al terapeuta, son más capaces de tolerar la labor con los recuerdos traumáticos. El terapeuta puede servirse de una metáfora como, por ejemplo, escalar una montaña. Nadie va simplemente y sube la montaña sin más. Primero hay que desarrollar una serie de habilidades y prepararse oportunamente. Disociación estructural terciaria. Cuando las partes disociativas han desarrollado una emancipación y una elaboración evidente, como suele ser el caso bajo la forma de diversas PANs en el TDI, el terapeuta debe asegurarse de que las partes queden menos separadas, y debe trabajar dentro de los márgenes de la creencia refleja del paciente respecto de ser entidades separadas. Los pacientes con una disociación estructural terciaria presentan los sistemas de personalidad más complejos, los cuales no obstante pueden variar ampliamente en su complejidad. Aunque unas pocas partes disociativas puedan estar totalmente emancipadas y activas en la vida cotidiana, muchas de las partes disociativas de los pacientes con un TDI no acceden jamás al control ejecutivo, sino que operan principalmente a través de la influencia pasiva. Algunas de estas partes disociativas no están en absoluto elaboradas, en tanto que otras llevan unas existencias sumamente complicadas dentro del ámbito de una rica vida interior de fantasía. Un primer paso en el trabajo con la disociación estructural terciaria es favorecer la comunicación, la empatía y la colaboración entre las PANs, dado que ello mejorará la vida cotidiana del paciente. El terapeuta trabaja para reducir la evitación condicionada de las PANs entre sí, empezando por las PANs menos asustadas y evitativas. Marie, que entró en tratamiento en calidad de una PAN que evitaba aceptar su trastorno, se negaba a relacionarse con otras partes disociativas, y rehuía integrar los recuerdos traumáticos centrándose en sus estudios y su trabajo durante el día, y bebiendo vino y fumando marihuana por la noche. Otra PAN llamada la mujer cariñosa, cuidaba de varias PES que tenían recuerdos de graves abusos sexuales y emocionales durante la niñez. Las estrategias de evitación de Marie que habían agotado su energía mental y la mujer cariñosa estaba agotada de tratar de que Marie que se comprometiera a cuidar de sus PES infantiles asustadas.
Ello dejaba a la paciente en su totalidad en un estado lamentable y deprimente con un bajo nivel mental. El terapeuta le explicó que su evitación la había ayudado a sacar adelante sus estudios y su trabajo a pesar de sus dificultades, pero que esta misma evitación estaba ahora bloqueando sus progresos y mermando sus recursos energéticos. Aunque valoraba cognitivamente esta explicación, Marieke seguía resistiéndose a relacionarse con la mujer cariñosa. Cuando hacía algunos débiles intentos en este sentido, se quejaba de un fuerte dolor de cabeza, lo que el terapeuta interpretaba como un probable efecto de su esfuerzo mental por negar la otra pan. El terapeuta le dio instrucciones para que se imaginara un lugar seguro donde poder ir entrando en contacto con la mujer cariñosa de forma gradual. Sugirió que la paciente se fijara en primer lugar en el aspecto de la mujer cariñosa. Con este fin, instruyó a la mujer cariñosa para que entrara en la habitación y permaneciera en silencio. Una vez que se acostumbró a ver a la otra pan, el terapeuta le pidió a la mujer cariñosa que hablara con Marieke dándole ánimos. Cuando Marieke pudo tolerar este primer nivel de exposición y abstenerse del impulso a recurrir a la evitación mental, el terapeuta invitó a ambas partes de la personalidad a discutir algunas cuestiones relativamente poco complicadas extraídas del ámbito de la vida cotidiana. Una de estas cuestiones incluyó la confirmación por parte de la mujer cariñosa de que los dolores de cabeza de Marieke se debían a sus intensas resistencias a aceptar la existencia de otras partes disociativas y a sus esfuerzos por evadirse de ellas. En segundo lugar, el terapeuta instruyó a ambas PANs para que tuvieran reuniones diarias con objeto de resolver pequeños problemas del día a día. Marieke también recibió el encargo de escribir un informe sobre los resultados de cada reunión interior y de llevar estos informes a las sesiones de terapia. De esta forma, la paciente fue lentamente superando su fobia a la mujer cariñosa, pero al principio necesitó tener sesiones semanales con el terapeuta para abstenerse de recaer nuevamente en la evitación. Diversas PANs pueden tener un fuerte interés en la creencia de que son personas separadas. Esta creencia sustitutiva debe ser abordada con cuestionamientos amables pero firmes por parte del terapeuta. Si las partes disociativas insisten en que les llamen por otro nombre, el terapeuta puede hacerlo así, pero también debe referirse de forma regular a tales partes como aspectos de una misma persona total. Se les puede solicitar a las partes disociativas que adviertan estímulos que son incongruentes con su sentido de sí mismas. Por ejemplo, a las partes infantiles se les puede pedir que adviertan su altura real. A las partes adolescentes, sexualmente impulsivas, se le puede pedir que adviertan que tienen hijos y que están casados. También se les puede pedir a otras partes disociativas que les faciliten información a estas partes a nivel interno. El terapeuta, así, ayuda a las partes emancipadas y elaboradas a emprender una labor de integración que permita diferenciar el pasado del presente, y las experiencias internas de las externas. Por ejemplo, no soy el mismo que cuando era un niño, ahora soy una persona diferente, y vivo en un lugar diferente. Diferentes partes de mí están convencidas de que tienen cada una su propio cuerpo, pero ahora se han vuelto más conscientes de que comparten un solo y mismo cuerpo. Al mismo tiempo que ayuda al paciente a reducir la sensación de separación, el terapeuta también percibe que las diversas partes disociativas actúan a niveles totalmente diferentes de tendencias de acción, y planifica intervenciones en consonancia con ello. Algunas PES solo son capaces de emprender tendencias de acción de nivel inferior. En razón de ello, tienen dificultades para controlar los impulsos, para comprender las conductas humanas complejas y contradictorias, y puede que tengan una capacidad limitada para el lenguaje y el simbolismo. Por ejemplo, una parte, niño chico, puede ser incapaz de entender palabras que el paciente en calidad de PAN sí puede comprender. El terapeuta puede en ese caso ajustar su vocabulario, sin dejar de dirigirse al paciente respetuosamente como adulto. Otras PES pueden incluso ser no verbales en su mayor parte, o poseer únicamente habilidades reguladoras presimbólicas. Estrategias terapéuticas para superar la fobia a las partes disociativas. El terapeuta debe siempre pensar en el paciente sistémicamente, consciente de que todas las intervenciones están pensadas para llegar a tantas partes como sea posible e influir en sus relaciones recíprocas. En razón de ello, las acciones del terapeuta están guiadas por una curiosidad persistente y empática respecto de por qué una parte evita a otra, y cómo se las podría alentar a relacionarse más adaptativamente. Esta labor se puede realizar a diferentes niveles dentro del sistema de la personalidad, dependiendo de las necesidades del paciente y del nivel mental de las distintas partes disociativas.
Lo primero y principal, el terapeuta realiza las intervenciones al nivel de la personalidad en su totalidad. Por ejemplo, el terapeuta debe comentarle a menudo al paciente que todas las partes corresponden a una sola y misma persona, y que todas las partes deben aprender, a su debido tiempo, a encontrar la forma de comunicarse, comprenderse y trabajar juntas en armonía. Las intervenciones sistémicas iniciales incluyen hablar a través de la víctima en calidad de pan con todas las partes, e invitar a todas las partes a volverse más conscientes de su tolerancia a la labor terapéutica, a participar reflexivamente en regular el ritmo de la terapia. Por ejemplo, el terapeuta puede hablarle a todas las partes y decir algo así como: al margen de que parte pueda salir en la terapia, ¿estarían dispuestas todas las partes a observar y escuchar para ver si la terapia es algo que pudiera ser de alguna utilidad? ¿Podrían estar de acuerdo cada una de las partes en hacerte saber como persona total si algo les parece demasiado abrumador? ¿Y podrían coincidir las distintas partes en hacerlo con palabras, o bien con la ayuda de una señal inocua pero inconfundible, en lugar de asustar o de herir a las otras partes? Me imagino que algunas partes de ti pueden sentirse impelidas a que las escuchen y las ayuden, mientras que otras pueden sentirse igualmente impelidas a evitar abordar cuestiones abrumadoras si no creen que yo pueda ser de ninguna ayuda. Debemos respetar las necesidades de todas las partes de tu personalidad, tanto las partes de ti más reticentes como las más apremiantes contienen una información esencial respecto de tu necesidad y tu disposición a abordar cuestiones difíciles. Es esencial que no privilegiemos una actitud por encima de otra, sino que las tomemos a todas en detenida consideración con objeto de encontrar el equilibrio que más te convenga. Con la ayuda de estas declaraciones, el terapeuta modela una forma adaptativa de abordar las partes disociativas, ayuda al paciente como un todo a participar y a ser más consciente de sus necesidades de regulación, ofrece alternativas iniciales para que las distintas partes se comuniquen sin recurrir a las autolesiones ni a las amenazas internas, ayuda al paciente a comprender que cada una de las partes tiene unas funciones importantes y un sentido, y le garantiza a todas las partes que serán tomadas en consideración dentro de la terapia, en lugar de ignorarlas. Segundo, el terapeuta se sirve de estrategias encaminadas a facilitar la relación empática entre dos o más partes disociativas dentro del sistema más amplio de la personalidad. Ello incluye habitualmente la exposición de las partes entre sí con objetivos específicos en mente, analizar las resistencias, desarrollar la empatía, desempeñar las tareas de la vida cotidiana más eficazmente, compartir habilidades o conocimientos. Tercero, el terapeuta puede trabajar con determinadas partes individuales con el objetivo de elevar su eficiencia mental y prepararlas para la exposición a otras partes. Habitualmente, la intervención a este nivel del sistema de la personalidad se reserva para las partes disociativas que tienen los niveles mentales más bajos y demuestran más fobia a otras partes de la personalidad, o bien para las partes observadoras que pueden hablar con el terapeuta de lo que está sucediendo a nivel sistémico cuando el paciente todavía no está preparado para obrar así. Es un error bastante común subestimar el grado de evitación de la PAN hacia la P y viceversa. Consecuentemente, el terapeuta acaba intentando trabajar con las partes disociativas individualmente como si no formaran parte de un sistema, lo que suele conducir a estancamientos terapéuticos y a una dependencia desadaptativa. Muchas de las intervenciones se pueden aplicar a estos tres niveles de labor con el sistema de la personalidad. Más abajo analizamos algunos de los principios y técnicas terapéuticas más importantes sobre la base de la psicología janetiana de la acción, seguidos de un listado resumido de intervenciones relacionadas y de los principios que subyacen a las mismas. Psicoeducación sobre las partes disociativas. La psicoeducación tiene por objetivo mejorar la eficiencia mental del paciente. La psicoeducación sobre las partes disociativas puede suponer un alivio para el paciente asustado o avergonzado, al menos en cierto grado. Generalmente suele ser muy útil que los pacientes puedan acceder a una comprensión gradual de los sistemas de acción y los motivos que impulsan a las diferentes partes, aunque puede que traten de alcanzar sus objetivos de una forma desadaptativa. Con este fin, el terapeuta manifiesta empatía y comprensión hacia todas las partes, y hacia sus objetivos y demás acciones relacionadas. Pero la psicoeducación, al igual que cualquier otra intervención, también puede activar la fobia a las partes disociativas en cierta medida, cuanto menos en la PAN. El terapeuta en ese caso cambia de estrategia para concentrarse en el análisis de las resistencias y en favorecer las acciones más reflexivas,
¿Qué crees que te hace sentirte tan asustado o tan esquivo cuando nos ponemos a hablar de otras partes de ti mismo? En otras palabras, las creencias reflejas y las reacciones evitativas ante el miedo, el odio o el asco condicionados hacia otras partes de la personalidad van siendo lenta y gradualmente transformados en creencias reflexivas, en constatación de su importancia y demás acciones mentales relacionadas. Redefinir con una categorización positiva. La esencia de la categorización positiva es enfatizar los objetivos potencialmente adaptativos que subyacen a las acciones desadaptativas. Dado que las distintas partes suelen haber quedado condicionadas a encontrarse sumamente repugnantes, atemorizantes o vergonzosas, el terapeuta puede ayudar redefiniendo sus acciones desadaptativas sirviéndose de una categorización positiva. Es decir, el terapeuta redefine dichas partes en tanto que teniendo un valor para el individuo, y el terapeuta mantiene la creencia reflexiva de que los objetivos de las diversas partes son o pueden haber sido adaptativos en algún momento del pasado, aunque el objetivo positivo pueda quedar obscurecido por las conductas y creencias desadaptativas. Intervenciones con distintos tipos específicos de partes disociativas. Las intervenciones dirigidas a las partes individuales suelen tener el objetivo de regular, orientar hacia el presente, trabajar resistencias y defensas específicas, y ayudar a determinadas partes específicas a emprender tendencias de acción de nivel superior. Ello implica habitualmente mejorar la eficiencia mental de una parte disociativa, exponer a dicha parte a los estímulos evitados, cuestionar las creencias nucleares reflejas desadaptativas, regular los afectos y los impulsos, y favorecer la seguridad relacional en la vida del paciente, con el terapeuta, y a nivel interno con las distintas partes disociativas de la personalidad. Se impone la precaución cuando el terapeuta está trabajando con una parte individual y se le da una información que esta parte no quiere que otras partes conozcan. Ello coloca al terapeuta en el apuro de retener una información que le pertenece al paciente. En general, el terapeuta no debe ocultar información, y debe requerir a las partes a compartir ellas mismas la información a su debido tiempo, tal vez con la ayuda del terapeuta. Ello es así sobre todo si la información implica una mayor seguridad, por ejemplo, cuando una parte está obrando impulsivamente de una forma peligrosa. Sin embargo, puede haber veces en que el terapeuta se guarda información para más adelante, cuando el nivel mental del paciente permita comunicarla oportunamente. Por ejemplo, una observadora de un paciente con un TDI le informó al terapeuta de la existencia de un recuerdo traumático particularmente difícil del que la PAN no tenía conocimiento, y dicha PAN todavía no estaba en condiciones de digerirlo. El paciente no corría ningún peligro, y el recuerdo no había sido reactivado, por lo que el terapeuta decidió no hablarle de dicha información a la PAN, pero le preguntó a la PE qué forma habría de preparar a todas las partes para digerir este recuerdo y cómo podrían éstas saber cuándo estaría la PAN en condiciones de afrontarlo. Aunque existen muchos tipos de partes disociativas, nos centraremos en las PEs que tienden a ser las más habituales y problemáticas para el terapeuta, las partes persecutorias, atacantes e infantiles. Adicionalmente, comentamos la labor con las partes observadoras y cuidadoras que pueden ser de cierta ayuda para la terapia. La labor con las partes persecutorias de la personalidad. Las partes persecutorias, las PEs que se han identificado con el agresor, están presentes de forma prácticamente invariable en las personas crónicamente traumatizadas. Ahora bien, que el terapeuta deba o no tratar de trabajar directamente con estas partes en la fase 1 depende del grado en que dichas PEs afecten al sistema de la personalidad como un todo desde el principio de la terapia. Cuanto más interfieran estas partes en la terapia, más apremiante será la necesidad de que el terapeuta intervenga pronto de ser posible, reconociéndolas y abordándolas respetuosamente. Todas las partes disociativas del paciente deben ser educadas al comienzo de la terapia con respecto a la función de las partes persecutorias dentro de su sistema de personalidad. En otro tiempo cumplieron una función protectora necesaria durante la traumatización, encaminada supuestamente a garantizar la supervivencia del individuo. El terapeuta debe explicar constantemente a las otras partes las funciones protectoras de estas partes de la personalidad con objeto de favorecer la colaboración y la empatía, es decir, de emprender una redefinición positiva. Suele ser habitual que el terapeuta se concentre excesivamente en las acciones de las PEs persecutorias como un elemento problemático dentro del sistema de la personalidad, pero el terapeuta también debe ser consciente de la otra cara de la moneda. Estas partes disociativas defienden de los aspectos más insoportables de los recuerdos traumáticos,
en virtud de creer que se convirtieron en el agresor, y ahora son las partes más rechazadas y repudiadas de la personalidad, pero están tratando de proteger al paciente. En palabras de Ross, con demasiada frecuencia, estas han sido rechazadas, desvalorizadas y heridas por la y el terapeuta que hace la derivación, han sido definidas como el problema, y habitualmente la considera como la causa de todos sus problemas. Contemplado desde una perspectiva sistémica, las persecutorias vienen a ser como el paciente oficial dentro de un sistema familiar. La conducta de las malas no es el problema, es la solución al problema. La labor del terapeuta consiste en ayudar a comprender cuál es el problema que se está solucionando gracias a la conducta autoagresora, y a continuación ayudar al sistema a encontrar una solución más adaptativa. Las persecutorias generalmente suelen tener un nivel elevado de energía mental, pero una eficiencia mental insuficiente. En razón de ello, suelen mostrarse violentamente rabiosas, despreciativas o incluso sádicas. Habitualmente distorsionan gravemente la realidad y el tiempo, están fijadas al pasado, creen o simulan que son el agresor. En otras palabras, sitúan las acciones de la parte agresora demasiado alto dentro de la jerarquía de los grados de realidad, y el precio es un intenso sufrimiento y una disminución de la energía y la eficiencia mental. Las persecutorias no suelen estar dispuestas de buen grado a participar en la terapia directamente, y trabajan, entre bastidores, para sabotear los progresos, lo que consideran peligroso, como una amenaza para el precario equilibrio del sistema interno. Tienen poca o ninguna capacidad de emprender acciones reflexivas, de mentalizar o verbalizar sus miedos o expectativas. Aunque puede llevar años de mucho trabajo, una vez que estas partes personifican sus propios afectos y recuerdos dolorosos, y que ya no necesitan defenderse contra ellos, el nivel mental del paciente como un todo se eleva considerablemente y a veces espectacularmente. El sistema de la personalidad como un todo puede volverse notablemente más capaz de colaborar, solucionar problemas y tomar decisiones adaptativas. El terapeuta se esfuerza por mejorar la eficiencia mental de estas partes de la personalidad, haciéndoles tomar conciencia del presente, ayudándolas a sentirse más seguras, creando una relación terapéutica fidedigna con ellas, corrigiendo los errores cognitivos, ayudándolas a comprender los orígenes de su vergüenza y de su odio interior, y reduciendo el odio interior y el miedo que otras partes de la personalidad sienten hacia ellas. Estas partes disociativas pueden aprender que su sadismo constituye una poderosa acción sustitutiva, una defensa contra la profunda vulnerabilidad e indefensión. El terapeuta corre un gran riesgo de contemporizar, someterse, o luchar contra estas partes, todas ellas acciones desadaptativas. Así pues, debe mantener un nivel elevado de eficiencia mental y no escatimar esfuerzos por permanecer empáticamente receptivo hacia el paciente, en lugar de incitarle a movilizar sus defensas. Es decir, el terapeuta se sirve de la empatía y la curiosidad hacia la parte disociativa como principales emociones que favorecen su contacto respetuoso y directo con dichas PES. Este contacto corre parejo con el establecimiento de unos límites firmes en relación con las conductas agresivas, el aplazamiento de las conductas desadaptativas y el desarrollo de habilidades. Si el terapeuta se pone crónicamente a la defensiva contra las partes persecutorias que le atacan o amenazan verbalmente, ello puede derivar en una reacción terapéutica negativa intratable. Cuando el terapeuta no pueda evitar ponerse a la defensiva, debe admitirlo en el caso de cometer un error, recuperar la receptividad hacia el paciente y seguir tratando de atraer a la parte persecutoria. Jamás se insistirá lo suficiente en que el terapeuta no debe evitar estas partes, sino antes bien emplearse a fondo con las PES persecutorias para que el tratamiento pueda tener éxito. La labor con las partes protectoras de la personalidad. Buena parte de lo dicho a propósito de la labor con las partes persecutorias se aplica igualmente a las partes protectoras. Sin embargo, existen algunas pequeñas diferencias. El terapeuta responde empáticamente al hecho de que las partes atacantes, las PES fijadas al subsistema de acción responsable del ataque, eventualmente tienen más energía mental que eficiencia mental y por ello se muestran inapropiadamente agresivas y a la defensiva, sobre todo cuando se reactivan los recuerdos traumáticos. Tales partes pueden provocar a los demás y a otras partes internas, y se alteran fácilmente ante la percepción de la más mínima amenaza. El terapeuta debe ayudar a las partes atacantes a aprender a percibir la relación terapéutica a través del cristal del apego seguro en lugar de la amenaza. El terapeuta, pues, debe ser todo lo respetuoso, predecible y consecuente que pueda,
no haciendo movimientos inesperados en las sesiones, por ejemplo. Así, puede decir, ahora voy a levantarme para coger mi agenda de la mesa. ¿Te parece bien? El terapeuta aprende a no sentarse de forma que pueda bloquear el acceso directo del paciente a la puerta, y comprueba si el paciente se siente más seguro con las persianas subidas o bajadas. Cuando el terapeuta contacta directamente con las partes atacantes, tendrá que habérselas con la emotividad violenta de la rabia, y ayudar a transformarla en enfado adaptativo manifestado de forma apropiada y dirigido hacia el blanco oportuno. Estas partes necesitan volverse más reflexivas respecto de su enfado en lugar de liarse a golpes de forma refleja. Por ejemplo, el terapeuta podría decir: comprendo que golpear la pared pueda brindarte algún alivio inmediato en relación con tu rabia, pero los dos sabemos que es solo transitorio y que tampoco es algo que te sea de ayuda hacer aquí. ¿Estarías dispuesto a que te ayude a concentrarte en tu respiración por un momento? Y ahora que estás un poco más presente aquí conmigo, ¿podrías tratar de utilizar algunas palabras para describir cómo vives esa emoción interiormente y qué se siente al tener esa rabia por dentro? Tal vez haya algunas partes dentro de ti que puedan ayudarte a hacer algo con esta rabia ahora mismo, para que así puedas recibir ayuda ya no solo de mí, sino de dentro de ti mismo. Las partes atacantes suelen presentar un fuerte condicionamiento valorativo negativo hacia las partes sumisas o carenciadas, como defensa contra la indefensión y las necesidades esenciales insatisfechas. La psicoeducación sobre el valor de supervivencia de la sumisión total y sobre la universalidad de las necesidades humanas ayuda a desarrollar la empatía interna. Conviene que el terapeuta le explique al paciente que consultará regularmente a estas partes acerca de si les parece seguro emprender la labor con los recuerdos traumáticos, e invita a estas partes a manifestar sus objeciones o su aprobación respecto de cualquier línea de acción terapéutica. Una y otra vez el terapeuta debe sintonizar empáticamente con la actitud defensiva de estas partes disociativas, sirviéndose de la redefinición y la categorización positiva. La repetición persistente es esencial. La labor con las partes infantiles de la personalidad. La labor con las partes infantiles, que habitualmente conservan los recuerdos traumáticos, debe ser cuidadosamente acompasada de acuerdo con el nivel mental del paciente. Las PES fijadas al llanto de apego pueden apegarse demasiado rápidamente al terapeuta, lo que activa fuertes respuestas defensivas en las partes que tienen fobia al apego. Trabajar las PES infantiles demasiado pronto o con demasiada intensidad puede conducir a reactivar indebidamente los recuerdos traumáticos y las acciones sustitutivas, tales como las autolesiones procedentes de las PES atacantes y de las partes disociativas persecutorias, junto con una descompensación adicional de la PAN. Existen otras varias dificultades a la hora de trabajar con las PES infantiles. Primero, el terapeuta tiende con la mayor facilidad a cosificar las partes infantiles, tratándolas como verdaderos niños, viéndose impelido de forma refleja e indebida a hacer de padre o de madre, y brindar unos cuidados y atenciones inapropiados. Segundo, las partes infantiles suelen incluir el dolor, soledad, terror y vergüenza más extremos, lo que puede fácilmente desbordar al terapeuta, que responderá retrayéndose o enredándose. Finalmente, las partes infantiles operan habitualmente a niveles inferiores de tendencias de acción, mostrando a veces escasa capacidad de verbalizar, abstraer y comprender conceptos básicos, y de emprender acciones sistemáticas prolongadas para alcanzar objetivos a largo plazo. Las PES infantiles y demás PES carenciadas pueden hacer acto de presencia desde el principio de la terapia, dado que están condicionadas a activarse cuando el paciente presta atención a los recuerdos traumáticos. Además, estas PES están fijadas a sistemas de acción relacionados con el apego y están, pues, fuertemente impelidas a apegarse al terapeuta. El paciente en calidad de PAN puede querer que el terapeuta haga de asistente o cuidador de estas PES repudiadas y carenciadas, y en razón de ello presentárselas para que las arregle. El terapeuta puede trabajar estas partes disociativas para ayudarlas a orientarse más hacia el presente que ya no reviste peligro y a regularse ellas mismas, pero no debe perder de vista que es de la responsabilidad fundamental del paciente como un todo aprender a aceptar y a arreglárselas con estas partes de sí mismo. Fomentar la fusión. En última instancia, la superación de la fobia a las partes disociativas debe incluir la fusión, el acto o el caso de juntar dos o más personalidades o fragmentos con objeto de combinar su esencia en una única entidad. Las víctimas traumatizadas suelen temer y evitar la fusión.
Esta aversión se puede entender como un subtipo específico de fobia a las partes disociativas. Para que el paciente pueda superar esta fobia, el terapeuta debe analizar decididamente las resistencias a la fusión y no insistir en que las partes se fusionen antes de que el nivel mental del paciente pueda tolerarlo. La completa fusión de todas las partes disociativas equivale a la transformación de la personalidad del paciente, en virtud de la cual las acciones integradoras continuas confluyen en una conciencia plena. Los sistemas de acción y los ciclos de percepción-acción motriz del paciente se vuelven notablemente más abarcadores, coordinados, flexibles y coherentes, y la PAN y la P dejan de estar indebidamente divididas. El paciente dispone entonces de una gama más amplia de tendencias de acción de entre las que poder elegir reflexivamente en una situación dada, y de un nivel superior de eficiencia mental con el que poder actuar. En razón de ello, las víctimas traumatizadas toman conciencia de su pasado, su presente y su futuro, y sienten todas las partes de su personalidad como un todo único. Las acciones integradoras que derivan en la fusión de dos o más partes disociativas son propias de la labor de la fase 3. Ahora bien, tales fusiones parciales de la personalidad pueden acontecer antes dentro del tratamiento, a la manera de una breve incursión en la fase 3. Hacer uso de acciones mentales reflexivas de orden superior, la fuente de sabiduría interior. El concepto de acceso a la sabiduría interior no es nuevo en psicología ni en el ámbito de los trastornos disociativos. Comstock. 1991, Ellenberger señala que Justine, una paciente de Janet, internalizó a Janet como una figura sabia. Cuando le pedía consejo a esta representación mental, le respondía con un buen consejo que curiosamente iba más allá de una mera repetición de lo que él había dicho en realidad, sino que demostraba ser de una naturaleza original y sabia. Muchos pacientes disociativos resultan tener unas acciones mentales de una sabiduría y reflexión de orden superior que la mayoría de las veces suelen estar contenidas en las PES observadoras. Todavía no han sido capaces de llevar estas acciones mentales a la práctica conductual, pero no obstante pueden informar de ellas verbalmente. El terapeuta puede encontrar útil identificar estas partes, dado que pueden ayudar a fomentar la colaboración interior, incluida la creciente confianza en uno mismo. Este enfoque tiene sus raíces en la tradición de la psicoterapia que se sirve de la hipnosis permisiva, en la que el terapeuta sugiere que el paciente consulte con su mente inconsciente para encontrar una solución a los problemas existenciales. Krakauer amplió este enfoque al tratamiento de los pacientes con trastornos disociativos complejos, en virtud de lo cual sugiere que las partes de la personalidad consulten a la sabiduría interior de la mente inconsciente, a fin de poder encontrar una orientación. Linehan utiliza el concepto de mente sabia en los pacientes límites. Obviamente, el terapeuta no delega toda la responsabilidad de la terapia en la sabiduría interior del paciente, sino que se toma muy en serio sus recursos internos, dado que estos pueden fortalecer el sentido de autonomía del paciente, y en razón de ello contrarrestar la dependencia desadaptativa hacia el terapeuta. La tabla 15.1 incluye un listado de una selección de otros principios y técnicas de tratamiento, que guardan relación con los que analizamos anteriormente y también con los principios básicos del tratamiento presentados en el capítulo 12. Tabla 15.1. Intervenciones para superar la fobia a las partes disociativas. Empezar el tratamiento generalmente primero por la PAN, para mejorar la vida cotidiana en la disociación estructural primaria, secundaria y terciaria. En el caso de la disociación estructural terciaria, empezar alentando la colaboración entre las PANs que estén activas en la vida cotidiana, exponer gradualmente a las distintas partes disociativas unas a otras, sin exceder el nivel mental de las partes implicadas. Centrarse primero en las relaciones entre las partes disociativas que tengan menos fobia unas de otras y desplazarse en dirección a las tengan más fobia unas de otras. Alentar las acciones reflexivas que conduzcan a la empatía, la regulación y la orientación internas. Dirigirse a todas las partes disociativas, utilizando la PAN como mediadora. Invitar a las PES infantiles a escuchar y observar o ver a través de los ojos de una parte PAN adulta. Crear un espacio colectivo seguro o espacios seguros individuales, eje, para las PES, con un lugar de reunión comunitario, y que las distintas partes discutan en qué circunstancias las partes específicas necesitan estar en su lugar seguro. Ayudar a las partes a crear lugares de reunión internos, tales como salas de conferencias que incluyan periodos de reunión estructurados entre las partes, favorecer las tendencias de acción sociales al nivel de las tendencias de acción.
reflexivas prolongadas y experimentales, utilizando las imágenes simbólicas como instrumento. Utilizar sistemas imaginarios telefónicos o de interfonos de cara a la comunicación interior entre las partes. Utilizar modelos de comunicación no verbales para las PES de bajo funcionamiento. Utilizar señales ideomotrices con los dedos para comunicarse con las partes reticentes a hablar directamente en la terapia. Utilizar los dibujos u otro material gráfico para ayudar a las partes a comunicarse unas con otras. Pedirle a otra parte que hable por una parte no verbal o insensible. Cuando las partes cambian repentinamente, permitirles que pasen a un primer plano, pero preguntar siempre por qué ocurrió el cambio y si la parte que se fue puede seguir escuchando y participando. Ayudar a las distintas partes a practicar la solución conjunta de problemas relacionados con cuestiones de la vida cotidiana, mediante las discusiones en grupo. Estimular el sumarse a la ejecución de tareas de la vida cotidiana entre las diversas partes. Invitar a una parte individual a pasar a un primer plano de cara a una labor terapéutica específica. Algunos pacientes necesitan una ayuda hipnótica, contar del 5 al 1. Ayudar a aterrizar y orientar a una parte disociativa en dirección al presente con los 5 sentidos. Ampliar el campo de conciencia a nivel sensoriomotriz, concederle al presente el grado más elevado de realidad. Hacer declaraciones orientativas. Aquí estás fuera de peligro. Estás en mi despacho. Ya no te hace ningún daño, y la persona que te hizo daño no está aquí. Facilitar psicoeducación a una parte disociativa específica, enseñar a una parte que siente impulsos sexuales y se avergüenza de ello que la respuesta física es normal, e invitar igualmente a otras partes a escuchar. Discutir las relaciones de una parte disociativa con otras partes, ¿puedes ayudarme a comprender por qué no te cae bien o por qué evitas a esa otra parte? Evitar las discusiones en torno a los contenidos y mantenerse centrado en las relaciones entre las distintas partes disociativas. Pedirle a una parte observadora información respecto de otras partes disociativas o cuestiones en la vida del paciente. Discutir con una parte cuidadora de qué forma se podrían abordar internamente más eficazmente las partes carenciadas. Implicar a las partes disociativas que tengan fobia al apego en la relación gradual con otras partes y con el terapeuta. Resumen. Al igual que sucede con la superación de la fobia al apego y a las acciones mentales derivadas del trauma, el terapeuta expone gradualmente a las partes disociativas de la personalidad entre sí de forma pausada y respetuosa. La clave del éxito es que el terapeuta sea empáticamente receptivo a las creencias, vivencias y resistencias del paciente, al tiempo que manteniendo un fuerte sentido de la realidad. El terapeuta piensa, pues, sistémicamente, consciente de que todas las intervenciones tienen consecuencias sistémicas. El análisis funcional continuo y exhaustivo de todas las partes disociativas, de los papeles que desempeñan y de sus interrelaciones recíprocas guía las intervenciones del terapeuta. Las intervenciones pueden hacerse al nivel de la personalidad como un sistema total e íntegro, entre dos o más subsistemas de la personalidad, o bien con una única parte disociativa tomada por separado. Ahora bien, todas las intervenciones se dirigen al objetivo de reducir la disociación estructural y aumentar la conciencia del paciente como un todo. Se analiza el tratamiento de varios de los tipos más comunes de PES, las partes disociativas persecutorias, atacantes, infantiles y observadoras.